En el ciclo de entrevistas a Buen Puerto nos acompaña en esta oportunidad Verónica Sonia Iesu, es abogada, especialista en comercio exterior en Italia y en Argentina, y es vicepresidenta del Foro de Mujeres Maritimistas. Verónica, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ariel, y buenas tardes a nuestra audiencia, ¿no? Que después se conectará para escuchar esta nota. Agradezco este espacio en nombre mío y en el nombre del Foro de Mujeres Maritimistas. No, gracias a vos por estar aquí. Y queríamos charlar contigo, bueno, cosas que tienen que ver con tu especialización internacional en comercio internacional, comercio exterior. Es un momento particularmente complejo para el comercio internacional. Venimos de una pandemia primero y después, como si fuera poco, la guerra entre Rusia y Ucrania que está alterando todo en general. Y me gustaría, justamente desde tu punto de vista, cómo ves esta situación internacional para que después la llevemos también a cómo nos afecta aquí en Argentina, ¿no? A la situación argentina, por supuesto. Bueno, como bien lo mencionabas o lo anticipabas, Ariel, tenemos por un lado un panorama internacional muy incierto, marcado por la pandemia, por el conflicto ucraniano y por la crisis de las cadenas globales de valor. Y a esta situación, que bueno, ahora me voy a extender un poquito más, de inestabilidad e incertidumbre internacional, se suman factores endógenos, o sea, propios de la Argentina, con un marcado desajuste que venimos arrastrando hace tiempo de las variables macroeconómicas, una sobredosis de inflación, problemas de producción, de logística, y el cada vez más ajustado cepo cambiario que impone el gobierno por la falta de dólares en el Banco Central de la República Argentina, y que reduce enormemente las sumas de importación autorizadas, que, como destacó la Cámara de Importadores de la República Argentina, afecta esto la reposición de mercadería, crea distorsiones en la administración de los stocks existentes y en el manejo comercial de la cadena de valor, porque hay que tener en cuenta que más del 80% de las importaciones que ingresan a nuestro país están dirigidas a la industria de la producción, es decir, que se transforman o sirven para transformar. Por tanto, la principal perjudicada con estas medidas, con esta excesiva administración del comercio local, es la producción nacional. Yo diría, para hablar del contexto internacional, ir un poquito más atrás en el tiempo y hacer mención o, digamos, un párrafo aparte merece, como ustedes recordarán, el atasco en el canal de Suez. El 23 de marzo de 2021, como saben, el supercarguero taiwanés Ever Given de bandera de Panamá encalló y bloqueó durante varios días el canal de Suez, o sea, por donde pasa el 10% del comercio mundial. A partir de ese momento, ¿por qué fue un hito en lo que al comercio mundial se refiere? Porque se produjo o comenzó a verse una suerte de dislocamiento logístico del comercio mundial. Un fuerte aumento de los fletes marítimos como nunca visto, y las dificultades y demoras para conseguir contenedores vacíos y espacio de carga en los buques. El mismo Fondo Monetario Internacional, en un informe bastante reciente, notó que si bien al final de 2021 la situación mejoró en las rutas del Pacífico entre Estados Unidos y China, que es la más importante por otro lado del mundo, las tarifas siguen siendo históricamente elevadas, subsisten retrasos en la provisión de insumos, demoras portuarias, escasez de mano de obra y respuesta lenta en la capacidad global de transporte. Y por otro lado, no hay que desconsiderar el hecho que estamos en un marco de cada vez mayor consolidación de unas pocas grandes navieras. Por otro lado, y siempre haciendo referencia al contexto internacional y acontecimientos también recientes, la política de cero COVID del premier chino Xi Jinping
causa también estragos en el comercio mundial con una enorme cantidad de buques portacontenedores que están atrapados en las afueras de China, y estas restricciones repetidas destinadas a erradicar esta variante Omicron, que sabemos que es de muy rápida propagación, han traído como consecuencia, ¿no?, una escasez de personal para descargar los buques en la ciudad portuaria, una falta de camioneros capaces de transportar mercaderías hacia y desde los buques. Esto, obviamente, como no podía ser de otra manera, crea cuellos de botella y ya sea la logística como la cadena de suministros globales, además de provocar, por supuesto, como no puede ser de otra manera, altos costos. Ustedes piensen que en 2021 el comercio mundial creció, sí, creció un 10% de volumen, de hecho está empujando, digamos, el crecimiento de la economía mundial. Y también creció un 20% en valor. O sea, un récord histórico de 28 billones, es decir, millones y millones de dólares. Sin embargo, esta situación de crecimiento del comercio mundial no tuvo un soporte suficiente en transporte, ni en la logística de puertos, almacenamiento, distribución, y tampoco en la producción de insumos. Y este consiguiente cuello de botella causó, como venimos diciendo, aumento de precios y numerosos embudos en la cadena de valor. O sea, los tiempos claramente se han complicado, lo que antes demoraba 30 días, hoy demora mucho más. ¿Y esto cómo se soluciona? Apelando al ingenio y programando lo mejor posible las operaciones. Por otro lado, muchas veces los importadores, en todo el mundo por supuesto, tienen que sufrir la aplicación por parte de las navieras de las detention o demoras del contenedor, o sea, porque transcurrido el periodo de free time, si no se devuelve el equipo en ese plazo, comienzan a aplicarse estas penalidades. Que por otro lado, ante la falta de equipo, ante la falta de espacio de bodega y aumento de fletes, el periodo de free time se redujo considerablemente un tercio. Estas detentions suelen ser muy razonables en cuanto a sus tarifas, constituyendo una ganancia inesperada para ellas. Y obviamente en Argentina hay muchas situaciones que llevan o acarrean el hecho de que no se pueda devolver este equipo a tiempo. O sea, no solo por las distorsiones en la logística, sino también, por ejemplo, en el caso de los que no obtienen en tiempo y forma la autorización de las licencias para importar, la mercadería se queda más tiempo si es que no deciden desconsolidarla y llevarla a un depósito, ¿no? Pero bueno, en este caso, tanto los agentes de carga como los agentes de aduana, como las empresas de transporte tienen la tarea poco envidiable, diríamos, ¿no?, de tratar de explicar esa tarifa que, como dije antes, no está presupuestada, es irrazonable a los importadores y a los exportadores. Claro, es generación de mayores costos que aparecen, y en ese sentido te preguntaría, ¿cómo está preparada Argentina en esa cuestión? Digamos, ¿qué manera tiene de hacerle frente a esta cuestión de que aumentan los costos? ¿Estamos en desventaja desde un punto de vista seguro porque estamos más lejos? Eso es en principio. Sí, exactamente, Pero eso es y eso obviamente ya crea... sí, claro, perdón, yo me pregunto en cuanto a cómo funciona el sistema de comercio exterior en la Argentina, las restricciones propias, digamos, de nuestro país. ¿Cómo ves eso? Sí, bueno, la pandemia cristalizó dificultades que veníamos acarreando hace tiempo y tienen que ver con nuestra infraestructura logística. O sea, nuestra infraestructura logística interna está demasiado centrada en camiones y hemos visto que inclusive, no solo por lo que tiene que ver con el bajo número de transporte en lo que es la hidrovía o ferroviario, sino que también hay baja conectividad aérea, y esto lo hemos visto cuando justamente comenzó este periodo pandémico. De todas maneras, porque bueno, a ver, la cuestión logística, como bien sabemos, tiene dos partes.
Está la nacional y la internacional. En la internacional seguramente tenemos el flete carísimo como que está hoy por las nubes, más todas estas cuestiones que hemos visto que impactan hoy al comercio mundial. Tengan en cuenta que antes un flete terrestre para enviar la mercadería a Buenos Aires desde cualquier punto del país costaba más que el mismo flete marítimo, ¿sí? Cuando inclusive hubo una reducción de tarifas como nunca la habíamos visto. Llegamos a pagar capaz que menos de $500 hasta $300 por un contenedor del puerto de Buenos Aires a China. Bueno, obviamente tenemos los costos de despacho, el depósito fiscal, las terminales portuarias y los roleos. ¿Qué son los roleos? La reprogramación de las cargas que implica rehacer la carta de porte. Todo eso obviamente son extra costos. Entonces, el aumento del flete y los problemas de logística tienen un doble efecto, que entran menos dólares y más tarde, que es el gran problema de la Argentina, ¿no? De todas maneras, el panorama futuro pareciera ser menos desalentador, más allá de que está obviamente plagado por la incertidumbre. De hecho, estuve viendo un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario que estima que el transporte de carga argentino crecerá un 18% en la próxima década, pasando de 542 millones de toneladas a 640 millones de toneladas. Sin lugar a dudas, el transporte terrestre representa el 92% del movimiento interno, le sigue el ferroviario y en una considerable menor medida el transporte aéreo de cargas. Pero lo que hace a la exportación de estos volúmenes que se prevén, ¿no?, en crecimiento, las cargas a granel de aceite, harinas, granos, entre otros productos, son despachados mayoritariamente por la hidrovía. ¿Qué piensan ustedes? Se estima o se proyecta para esta modalidad de transporte un crecimiento de un 22% por encima de las otras modalidades, totalizando más del 83% de este tipo de cargas a nivel nacional. De todas maneras, no podemos desconocer los factores geopolíticos, económicos y sociales que afectan el crecimiento de la economía mundial, lo cual nos lleva a ser muy cautos en las proyecciones, porque el incremento de precios empuja el incremento de las tasas de interés en el mundo, encarece el crédito a nivel general y especialmente en países emergentes como la Argentina. Por otro lado, el crecimiento de China se ve un poco limitado, lo cual podría afectar a nuestro país, el cual, como sabemos, viene consolidando hace tiempo los lazos con el gigante asiático. De hecho, China está ocupando, de acuerdo a los últimos números, ¿no?, hoy un espacio que antes le pertenecía a Brasil, convirtiéndose en el primer socio comercial de la Argentina. Pero bueno, vemos cómo el mundo más nuestros problemas impacta todo. Y la cosa importante, independientemente de lo que es el comercio mundial, que está íntimamente ligado con las inversiones, por supuesto, para que nuestro país atraiga mayores inversiones, no solo por parte del gigante asiático, sino por inversión extranjera en general, e incremente su flujo o tenga una mayor participación en el comercio mundial que cada vez se va reduciendo, o sea, resulta fundamental que mejore sus condiciones locales, practique correcciones a las variables macroeconómicas, régimen cambiario, el sistema tributario, marco regulatorio y, bueno, una mayor seguridad jurídica. Bueno, son cuestiones, hay muchos deberes, ¿no?, por hacer. Sí, hay mucho por hacer por ahí. Hay mucho por hacer. Y muchas cosas que se vienen diciendo también desde hace tiempo, ¿no? Pero parece que hay algunas cosas que no son fáciles
Que de se viene diciendo resolver. hace tiempo. Porque si uno lo Sí. mira, perdóname, si lo No, por mira favor. desde otro ángulo, desde afuera, por decirlo así, también es fácil decir que es una oportunidad para Argentina, ¿no? Una oportunidad para Argentina en el sentido de hay una posibilidad de expansión de nuestro comercio internacional muy importante que tiene que ver con el desarrollo de la producción y tiene que ver con las necesidades de un mundo que hoy compra lo que nosotros vendemos, ¿no? Y sin embargo ahí aparecen dificultades que nosotros tenemos que nos impiden o nos dificultan aprovechar esa oportunidad, ¿no? Exacto. Un marco regulatorio que no favorece, al contrario, en exceso distorsiona, por un lado, y por el otro, cuestiones que venimos arrastrando, que también lo venimos arrastrando hace tiempo, ese problema, pero también el tema logístico, porque vemos las consecuencias que acarrea el hecho de que el aumento de los volúmenes, o el aumento, ¿no?, de lo que es el volumen exportable y lo demás, no se ha acompañado por la mejora en la infraestructura, ya sea logística portuaria, ¿no? Claro, y ese es un problema que Crea cuellos de además botella, mayores sí, demoras, y lleva tiempo también mayores resolverlo, ¿no? costos. No son cosas que uno las puede resolver de un momento para otro, ¿no? Tiene que haber una planificación estratégica que te permita estar todo el tiempo pensando y resolviendo esas cuestiones. Y a veces nos ha No, faltado eso como país, ¿no? En eso coincido. no, por supuesto, Ariel, ¿cuánto hace que hablamos de falta? Yo creo que el tema de la falta de planificación no es que no lo tengamos claro. La falta de un plan integral en transporte, en cuánto se encuentra, cuántas veces. El tema es que si estos temas están, ¿no?, en la agenda como prioritario de lo que es, de lo que son aquellos que manejan la política del país, porque obviamente en todas estas cuestiones se necesitan acciones conjuntas tanto del sector público como del privado. El privado Así es. empuja, o sea, acá las pymes son, el 80% representa la matriz económica de la Argentina. Eh, Muy pocas se convierten en pymex, o sea, con capacidad exportadora, algunos intentan los primeros, después, bueno, les cuesta aumentar, ni hablamos de las economías regionales que tendrían tanto para aportar, más allá que hoy el comercio no solo te exige comerciar mercadería, compro y vendo mercadería, sino cómo te insertás en las cadenas internacionales de valor, ¿no? Pero si vos no Muy bien. corregiste los problemas internos, Sí. no No vas a estás en ser las nunca mejores competitivo. condiciones para llegar No vas a a lo que te estar en las propones. mejores condiciones, no vas a ser nunca competitivo. Y cuando se viene una debacle como se vino a nivel internacional, que obviamente nuestro país no puede prever, como no puede prever el mundo, una pandemia, ni tampoco un conflicto bélico, pero se estaría más preparado, ¿no?, Claro, si surgieran esas cuestiones en determinado momento. así. Bueno, El muy tema es bien, que siempre nos agarra Verónica. impreparados. Sí, 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 la verdad que si llueve sopa, sería bueno tener la cuchara preparada, eso es así, ¿no? Sí. Pero bueno. Verónica Iesu, Bien ahí. vicepresidenta del Foro de Mujeres Maritimistas, te agradezco mucho por tus palabras para la revista Buen Puerto. Que tengas buenas tardes. ¿Eh? Gracias, al contrario, gracias a ustedes. Siempre un placer compartir estos espacios con A Buen Puerto.